Muy bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Cuevas Stringlos, rector de IGACEM, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que tenemos el día de hoy, que nos va a hacer favor de impartirla el doctor Juan Luis García Benavides. Y bueno, les quiero comentar que vamos a iniciar con dos videos institucionales, como siempre iniciamos los videos de IGACEM. Adelante, Iván, por favor, para que demos inicio con estos videos. Bienvenido a EGACEM. La Universidad por Videoconferencia te invita a conocer nuestra Escuela de Administración, donde contamos con licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría y Finanzas, además de maestrías y doctorados en Administración y Alta Dirección. En nuestra Escuela de Derecho tenemos las licenciaturas y doctorado en Derecho y una maestría en Ciencias Penales. En la Escuela de Educación puedes cursar la licenciatura en Maestría y doctorado en Educación y una maestría en Educación Inclusiva. Y en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud podrás estudiar la licenciatura en Enfermería y Trabajo Social, tus posttécnicos y especialidades, maestría en Administración de Hospitales o de la Salud Pública y el doctorado en Administración de las Instituciones de la Salud. ¿Qué esperas para superarte? IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial, SC. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, y bueno, les quiero comentar que nosotros tenemos licenciatura en enfermería, licenciatura en trabajo social, en administración de empresas, licenciatura en educación, licenciatura en psicología. También contamos con maestría en administración de hospitales y maestría en educación. Aparte tenemos doctorado en educación y doctorado en alta dirección. Y bueno, la gran ventaja de nuestros programas académicos es que no se hace tesis. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarles al doctor Juan Luis García Benavides. Él es el subdirector del área de enseñanza del Instituto Nacional de Perinatología, que se conoce como IMPER. El doctor Juan Luis García Benavides tiene la licenciatura en medicina, tiene maestría en educación, doctorado en educación,
tiene maestría en tanatología y bueno, es una persona que tiene una excelente preparación. Él es parte de los profesores de nuestro claustro docente que tenemos. Y bueno, pues el día de hoy los dejo con el doctor Juan Luis, quien les va a dar el tema de la evolución de la obstetricia. Muy bien, Juan Luis, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Pues es un honor estar aquí con todos ustedes y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo se está enseñando actualmente la obstetricia en el siglo XXI. A pesar de tantas cosas que hemos vivido, sobre todo en los últimos 3 años de la pandemia, pues hay condiciones que todavía nos han permitido subsistir en esta condición. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos ver la presentación y que todos podamos entrar en el detalle, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Y bueno, voy a poner la presentación. Muy bien. Espero que se esté viendo la presentación. Si hay alguna condición, por favor, hacérmelo saber. Creo que se comparte bien la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí podemos verla? Sí. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, mi primer diapositiva. Gracias, sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Mi primera diapositiva, la reflejé de esta forma en un mar, porque en ocasiones todo lo que a veces pasa en la vida no tiene a veces inicio ni a veces tiene fin. Y todo se transforma, nada es para siempre. Todas las cosas tienen un medio y bueno, se van transformando a través de la vida. Y es así como diferentes disciplinas en el área médica pueden estar llegando a esta conclusión. Lo más importante es no sentirse agobiado por estas condiciones, sino realmente buscar siempre respuestas y poder siempre tener la oportunidad de poder dar una mejor opción para cada uno de nosotros y tener esa posibilidad de poder compartir cosas que son buenas. La plática pues va a tornar primero en algunos aspectos de aprendizaje. Posteriormente voy a tomar algo acerca de la historia, porque pues, es muy, muy importante la historia, cómo es que ha pasado, los métodos de aprendizaje que han habido junto con la historia, y finalmente la manera en que nosotros a través de IGACEM tenemos una propuesta para el aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues iniciando ya la plática, yo les podría decir que pues la educación no solamente es para un momento, la educación siempre tratamos de continuarla para la vida. Y bueno, la educación para la vida es uno de los grandes retos del siglo XXI, ya que el constructo de aprendizaje para la vida es indispensable para cada uno de nosotros. Preparar para la vida habla de la supervivencia de cada uno de nosotros y de nuestra especie, como ha sido a través del tiempo. Y obviamente esto hay que hacer énfasis para todos aquellos jóvenes para poder resolver esos problemas y esas cuestiones. Ponlas aquí porque no veo. Eh, No por favor, si pudieran No. cerrar sus micrófonos, si son tan amables, si pudieran cerrar sus micrófonos, gracias. Y bueno, como les decía, y bueno, esta condición es muy importante para resolver ese tipo de problemas y bueno, dejar una buena línea de condiciones para que todos podamos tener una condición específica, tanto personal como interpersonal. Y totalmente esto nos hace una forma de manera social y definitivamente tener que todo manejarlo a través de la profesión, ¿no?
cada uno de nosotros dentro de nuestra disciplina hemos tratado de dar lo mejor de nosotros. Entonces, siempre no olvidar que del siglo XXI en el aprendizaje nos permiten eso, tener esa posibilidad de tener un aprendizaje, no solo para un momento, no solo para resolver algunas situaciones, sino aprendizajes definitivamente para la vida. Y es lo que queremos dar nosotros en esta plática. Aquí podemos ver que, bueno, la preparación en nuestra vida siempre la hemos llevado de diferentes formas. La educación formal es la principal que hemos tenido todos, quizá en el sistema escolar, pero también la informal. La informal es muy importante, la familia. La familia para nosotros, partimos todos de una familia, en una mayor o menor dimensión, en una mayor o menor característica, pero generalmente venimos de un sitio al que pertenecemos, ¿no? Y eso también tiene muchos puntos de importancia porque es aquí en la familia en donde en los primeros 5 años de vida se forman muchos valores, muchas condiciones que nos van a permitir abordar el futuro y con esto pues poder salir adelante y continuar para una preparación para la vida. Y bueno, también tenemos el aspecto de no formal, aquellas actividades libres que realizamos, que nos gusta hacer con nuestros amigos, con algunos de nuestra familia, etcétera, ¿no? En donde también tenemos aprendizajes, como algunas actividades, el baile, el canto, el dibujo, muchas cosas que también son importantes para nuestro aprendizaje como seres humanos, ¿no? Y bueno, esta parte del aprendizaje, obviamente siempre se debe de enfrentar a situaciones, y esas situaciones algunas son muy específicas, en donde, bueno, tanto los conocimientos como las habilidades, las destrezas y los valores realmente conforman las denominadas competencias. Las competencias obviamente nos van a permitir obtener siempre beneficios de manera individual y sobre todo de manera colectiva. Del lado izquierdo yo les pongo un triángulo conocido como el triángulo de Miller. El triángulo de Miller nos establece, como si ven ahí hay 4 niveles. En el primer nivel siempre tratamos de tener la parte básica, es decir, nosotros debemos de contar con todo ese conocimiento que nos va a permitir tener un bagaje en cierta área o en cierta disciplina. Nosotros a través del tiempo, a través de la educación formal, vamos adquiriendo este conocimiento y este conocimiento nos permite tener una condición básica de poder hacer la información nuestra. La información está en el ambiente, está en el internet, de acuerdo a los estudios del doctor Miller. Él nos habla de que para nosotros poder llegar a tener una competencia en general en alguna disciplina, siempre tenemos que tener esa parte de la información. Y esa parte de la información siempre nos permite tener la base. Si nosotros no construimos esa base, nosotros jamás vamos a poder tener una competencia. Y tener una competencia en el área de las ciencias de la salud es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Y más relevantes, puesto que frecuentemente todos nos enfrentamos a esos aspectos de la vida en que definitivamente las ciencias de la salud, a diferencia de otras disciplinas, siempre nos tienen que mantener un poquito más en contacto con esa parte de los conocimientos. De ahí que muchos de nosotros estamos ahorita platicando acerca de estos aspectos, ¿no? Y bueno, como pueden ver del lado derecho del saber, pues obviamente una vez que ya adquirimos esa parte, esa base de esa pirámide, bueno, pues podemos hacernos preguntas, podemos hacer algunos cuestionamientos entre falso y verdadero, y esto nos va a permitir en un momento dado tener alguna condición. Todos los que hemos entrado a alguna universidad a hacer alguna disciplina, pues siempre las primeras
materias que llevamos siempre nos van a permitir tener esa base, llenar esa base de conocimientos, ¿no? Posteriormente, esos conocimientos nos van a saber o nos van a hacer saber cómo hacer las cosas, o ya tenemos alguna idea, o en algún momento tenemos alguna condición para más o menos saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, este saber cómo, que se denomina así en esta pirámide, nos permite en un momento dado identificar que ya no solamente tenemos la información en el ambiente, esa información ya es nuestra y entonces eso ya nos permite, por ejemplo, el tener algún conocimiento de algún caso clínico, el ver alguna presentación y saber específicamente de qué se está hablando. Tenemos algunos ensayos o incluso algunos artículos en los que podemos ya identificar que este saber es muy importante para nosotros y que nos permite en un momento dado estar en otro nivel. Para poder llegar ahí, vuelvo a repetir, sin duda la base más importante es el conocimiento. Entonces, el conocimiento nos va a permitir tener esta parte de la competencia para poder identificar y entender muchas cosas. Una vez que ya tenemos ese nivel en el que ya tenemos conocimiento de las cosas y que sabemos cómo funcionan o cómo pueden darnos alguna propiedad o incluso alguna satisfacción, pues tenemos que demostrarlo. Y tenemos que demostrar de manera importante cómo nosotros ya desde la información, el saber de qué estamos hablando, ahora tengo que demostrar cómo hacerlo. Y ahí es muy importante porque mucho de nuestra plática va a ir ahí en esa parte, en donde una de las filosofías más importantes actualmente, que es el aprendizaje basado en simulación, pues puede demostrar en un momento dado que somos capaces de realizar tener ya alguna habilidad o alguna destreza. Y entonces esas habilidades y esas destrezas, junto con los conocimientos, pues nos permite tener valores que en un momento dado nos pueden ayudar para poder realizar alguna actividad ya. Y bueno, vuelvo a repetir, en el área de las ciencias de la salud, pues ya sobre los pacientes, tener esa opción de poder ya tratar a nuestros pacientes. Y bueno, la simulación, que es muy importante y que actualmente se habla mucho de estas condiciones, la verdad es que es importante identificarlo, ¿no? Y por último, una vez que ya demostramos que sí lo podemos hacer, pues lo hacemos. Ya tenemos nuestra práctica clínica, nuestra práctica en cualquier disciplina, y esto nos permite en un momento dado, pues realizar o dar una atención de calidad y con mucha seguridad para que nosotros podamos en un momento dado llegar a hacerlo sin miedo y con toda la experiencia del mundo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que he mencionado son los que forman una competencia. Una competencia no es más que esta amalgama entre los conocimientos, las habilidades, las destrezas y de ahí los valores. Esto van a conformar lo que nosotros denominamos las competencias. Los valores nos permiten identificar los límites que en un momento dado nos permiten saber hasta dónde podemos llegar. Y ese es uno de los aspectos más importantes en las ciencias de la salud. Poder saber hasta dónde puedo llegar con este conocimiento, hasta dónde puedo hacer, hasta dónde puedo ayudar a algunos otros. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Entonces, las competencias sí son importantes en este medio y bueno, nos van a permitir saber en un momento dado, mostrar nuestras habilidades y nuestras destrezas frente al paciente o frente a las áreas de la salud que nosotros estemos cumpliendo, como puede ser el área de enfermería, como puede ser trabajo social, como puede ser las partes técnicas, como pueden ser los laboratorios, como pudieran ser también los rayos X, en fin, todos y cada uno de nosotros en nuestra disciplina
podemos en algún momento dado demostrar estas competencias, ¿no? Y esas mismas competencias nos permiten tener esos valores, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, hasta dónde hacerlo, hasta dónde no hacerlo, identificar hasta dónde puedo e identificar lo que ya no puedo, pues poder compartirlo con otras personas que en un momento dado nos pudieran ayudar. Y bueno, el propósito de la educación siempre es lograr un aprendizaje. Y nosotros podemos identificar que una persona aprende en el momento en que cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Y entonces en ese momento ya nosotros podemos identificar que ese cambio se puede hacer de una manera muy integral. Esto es decir, bueno, estas personas o nosotros mismos podemos responder a las necesidades del medio por esas competencias ya formadas. Y como les decía, bueno, la parte informal, como es la familia, pues también nos ayuda a tener competencias, ¿no? O sea, las competencias denominadas blandas, que son las partes, las competencias sociales, el cómo comportarnos, el cómo arreglar un problema, el cómo adecuar las condiciones específicas, eso lo aprendemos desde la niñez. Y bueno, esto sigue continuando hasta la etapa adulta. Curiosamente, en algunos países como en Finlandia, lo más importante en las competencias no es que los niños a los 5 años sepan leer o sepan sumar o sepan restar o identifiquen el total de las letras. Otro de los países como podría yo mencionar como ejemplo, que podría ser Japón, en esos países lo importante en la etapa de la niñez, a través de algunos aprendizajes, como pudiera ser el aprendizaje cooperativo, fomentan este tipo de condiciones para poder facilitar que desde la niñez nosotros podamos tener una mayor convivencia de tipo social, permitir a la gente que se pueda integrar con nosotros, compartir las reflexiones, permitir que la gente pueda transmitir sus ideas y que nosotros respetemos tanto su género, su condición y sus creencias. Eso es muy importante porque esto acrecenta nuestra autonomía y bueno, conjugándola con las demás personas en la sociedad, pues esto nos da un beneficio para todos nosotros. Situación que no ocurre en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Aquí, a diferencia de otros países, lo más importante es el estar utilizando la competencia, pero a manera como de juego, ¿no? O sea, yo soy mejor que tú, yo puedo más que tú, yo sé más que tú, etcétera, ¿no? Y no nos permite ese aprendizaje importante de cooperación que pudiera haber en algún momento, que se forma en algunos países, como lo había comentado, ¿no? Y estas competencias sociales son muy básicas, ¿eh? Son muy básicas. Entonces, nosotros, a través de nuestra formación informal, como puede ser nuestra familia, en algún momento nos puede permitir desarrollarlas o inclusive inhibirlas. Inclusive cuando nos enfrentamos en ambientes adversos, en los que hay inseguridad, en los que hay situaciones que son inadecuadas para los niños, pues esto en un momento dado nos permite cerrarnos y lejos de poder convivir con la gente o poder estar en mejores condiciones, pues no nos permite crecer. Y bueno, pues quizá la manera en comunicarnos no es la correcta, no es la identificada, ¿no? Entonces sí es muy importante identificar todos estos aspectos que estoy comentando, pues para que la enseñanza en la obstetricia en este siglo XXI sea uno de los aspectos más importantes, ¿no? Y más relevantes. ¿Qué es lo importante también en la parte del aprendizaje, ¿no? Nosotros para lograr un aprendizaje tenemos que tener un crecimiento, como ya les comentaba, ¿no? Ese crecimiento personal para que facilitar mi propio desarrollo de manera individual y bueno, llegar a superar los aspectos importantes. Del lado izquierdo podemos ver otro triángulo. Este triángulo es la pirámide de Maslow.
Maslow decía que para que nosotros pudiéramos llegar al momento de nuestra autorrealización como profesionales, como padres de familia, como cualquier disciplina que pudiéramos nosotros llegar a identificar, habría que pasar por algunos pasos que son importantes, ¿no? Primero, pues las necesidades fisiológicas, ¿no? El poder respirar, el poder alimentarme, el que tenga un techo para descansar, el que tenga una condición específica, pues eso me da un aspecto importante, ¿no? Eso ya me da más seguridad. Obviamente, si tengo un empleo, si ya tengo un recurso en el cual puedo obtener alguna economía, etcétera, si ya tengo a lo mejor el apoyo de mi familia, si cuento con la salud, pues esto me va a generar mucho mejores aspectos, ¿no? Y bueno, ya me iría a la parte social en las que yo reflejaría mi crecimiento de mis competencias básicas desde la niñez, en los aspectos sociales, en la amistad, en el afecto, en intimar con compañeros, con amigos, con una pareja, ¿no? Esto es muy importante. Y obviamente esto me va a dar una estima propia, mi autoestima, y obviamente llegar a un reconocimiento, a un respeto, a una confianza que a mí me puede brindar mi autorrealización, sentirme realmente seguro de mi desarrollo individual. Y esto obviamente para poder alcanzar un equilibrio no solamente personal o individual, sino de aspecto social, de tipo cultural, ¿no? Donde las competencias técnicas, que son aquellos aspectos que nosotros nos dedicamos a nuestras disciplinas, y las sociales, que son las de convivencia, las de resolución de problemas, las de liderazgo. Todo esto nos permite llegar a concretar propósitos en la sociedad y tener realmente mejores condiciones de vida para todos, para cada uno de nosotros. Entonces, esto para mí es muy importante identificar, ¿no? O sea, la pirámide de Maslow siempre nos va a estar hablando de esas condiciones que son necesarias para que nosotros podamos llegar a nuestra autorrealización. Y bueno, como ya les dije, bueno, el compromiso básicamente del aprendizaje realmente está basado mucho en los mentores de la educación. Muchos de nosotros pensamos que el hecho de terminar una disciplina, la disciplina que sea, la disciplina no voy a mencionar alguna en especial porque sea mejor o peor, sino simplemente alguna de las disciplinas que nosotros concluimos, a veces nos hace creer que ya tenemos los aprendizajes integrados y con esto podemos ser capaces de educar a otros o enseñar a otros. Y es verdad en ocasiones cuando los facilitadores, cuando los mentores de la educación, profesores, etcétera, como ustedes quieran llamarlos, ¿no? Maestros, cuando ellos integran realmente esos aprendizajes para la vida en el contenido de las disciplinas, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos el currículum oculto, ¿no? Que cómo se comporta el maestro en determinadas condiciones, en determinadas acciones. Esto nos permitiría en un momento dado facilitarnos muchas cosas, pero no es así. Lamentablemente no todos tenemos la habilidad de poder enseñar. Entonces es siempre muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de poder profesionalizar nuestra disciplina para poder enseñar, para compartir, para que el aprendizaje sea más fácil para todos y no más difícil, ¿no? Nos acordamos de aquellos maestros que en ocasiones, bueno, pues a lo mejor algunos de nosotros nos tocó que nos aventaran una goma de borra grande o el borrador del pizarrón, ¿no? O sea, cuestiones de estas, porque a lo mejor el maestro estaba molesto por el ruido, por las condiciones en las que se trabajaba, ¿no? Y actualmente lo que queremos hacer es todo lo contrario, o sea, tratar de llegar a esos puntos de competencias sociales en los que de verdad se integran muchas cosas para poder vivir y convivir todos de manera adecuada, ¿no? Y bueno, todo esto que he mencionado
principalmente nos habla para poder tener las competencias para la vida, ¿no? Las denominadas competencias para la vida. Y bueno, ¿qué son esas competencias para la vida? ¿Qué nos permiten tener estas competencias para la vida? Este término aparece en la UNESCO en el 2004, en donde dice, bueno, tenemos que fomentar la igualdad social, la igualdad de género, y bueno, de ahí que existan estas competencias, pero para la vida, no solamente para una disciplina, no solamente para lograr un beneficio individual, ¿no? Y estas competencias son las que nos permiten aprender a aprender, es decir, que yo pueda autogestionar mi propio aprendizaje, que me permita aprender a ser, a tener una condición mucho mejor, mucho más abierta, compartir, tener la asertividad de poder llegar a un momento dado a facilitar las cosas, ¿no? Aprender a hacer, no necesariamente en ocasiones tengo que esperar que un profesor o un facilitador tenga que estar presente para que yo pueda lograr esa competencia, ¿no? O sea, yo puedo aprender a hacerlo y bueno, y también tengo que aprender a convivir porque definitivamente, pues todos los seres que vivimos en una sociedad, pues estamos en relación con normas, con características, con muchas situaciones que a veces son incómodas porque en algunos países, como el nuestro, pues vemos que la igualdad social pues no es así, no existe en alguna condición. Pero a través del tiempo se ha identificado que el aprendizaje, la enseñanza y obviamente la unión del proceso de enseñanza-aprendizaje puede mejorar las condiciones de vida de cualquier país. Yo les comento, en Finlandia, la semana pasada se acaba de cerrar la última cárcel. La última cárcel porque ya no tenían presos en la cárcel. Y bueno, ahí no existe un aprendizaje personalizado o un aprendizaje en el cual haya que dar más o aportar más para que puedas saber más. Ahí tanto el hijo del barrendero como el hijo del ministro van a la misma escuela y aprenden valores y aprenden estos aspectos sociales y aprenden muchas de las cosas que nos van a permitir en un momento dado que nosotros continuemos con este tipo de enseñanzas a través del tiempo, ¿no? Bien, ya entrando un poquito más en el tema, bueno, pues yo les voy a platicar más o menos algunos aspectos que son importantes mencionar ya en la disciplina de la obstetricia, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la prehistoria, pues podemos asumir que los primeros partos que se hicieron en épocas remotas generalmente que ocurrían en forma solitaria. Las mujeres no tenían ninguna ayuda, ninguna asistencia de nadie. Lo hacían de una manera muy individual y en una situación de retiro incluso, ¿no? Y estando expuestas a la agresividad del entorno, del clima, de la geografía, ¿no? Y los animales y las fieras en su momento, ¿no? Entonces, una de las grandes situaciones de la historia es que nos permiten ver la diferencia que existe ahora con la atención que podemos brindarle a nuestras pacientes, a nuestras mujeres, ¿no? Que son tan importantes para la vida de nuestro país, ¿no? Y bueno, todo esto obligaba a que la mujer pues se guardara su dolor, se viviera el proceso sin gritar incluso para no quedar expuestas, ni ellas ni sus hijos, ¿no? O a ser descubiertos, como lo hacen en algunas hembras de algunas especies en la actualidad, ¿no? Entonces, la condición específica que nosotros identificamos es que en la prehistoria se han encontrado algunos esqueletos, como les muestro en el lado izquierdo, en donde muchas pacientes incluso fallecieron porque no tenían esa capacidad de ayuda, de que alguien las pudiera asistir en
en ese momento en el que pues tenían un hijo, en el que estaban dando lo mejor de ellas para poder crecer y para poder mantener la especie en su vida, ¿no? Entonces es uno de los puntos más importantes. Y bueno, el arte de partear, como nosotros le decimos en el área de obstetricia, pues se define precisamente por la ayuda de una tercera persona. En el arte, pues de acompañar, de proteger, de cuidar a la madre, a los hijos, en ese proceso del embarazo, del parto y del puerperio. Actualmente, bueno, pues buscamos esa opción, buscamos esa posibilidad de poder tener a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Y bueno, ese alguien pues es personal de las ciencias de la salud que facilita con su trabajo el poder nosotros brindar una mejor opción de vida a estas personas, ¿no? Con estas competencias que nosotros tenemos. Y bueno, quizá los primeros acompañantes en el arte de la obstetricia fueron aquellas personas en las que a lo mejor ya habían tenido la experiencia de parir. Y bueno, pues estas personas podían acompañarlas, ¿no? De ahí que en nuestro país, por ejemplo, en toda la zona del sureste, Chiapas, Oaxaca, etcétera, todas estas áreas, pues haya muchas personas que son empíricas y que se dedican a acompañar a las pacientes. Obviamente su experiencia es muy limitada y no les permite en un momento dado a veces resolver problemas que pues las competencias de la disciplina, de la medicina, de la enfermería, del trabajo social, etcétera, nos permiten o nos dan la oportunidad de poder apoyar a estas personas, ¿no? Y bueno, aparecen los médicos de la época, aquellos hechiceras, curanderas, brujos, que en un momento dado aparecen quizá probablemente porque hay casos difíciles, ¿no? Hay casos complicados de los partos, entonces pues empieza también a haber una serie de un pensamiento mágico, situaciones que a veces con brebajes, con cantos, con danzas, tratar de ayudar a los demás, ¿no? De alguna manera cuando esto aparecía de una manera complicada. Y bueno, pues se cree que la obstetricia, bueno, pues es tan antigua como la humanidad y existen ya algunos datos, ahí les pongo la bibliografía en la parte de abajo, en donde se ha identificado que en el valle del río Indo, esto es actualmente en Pakistán, Afganistán, es donde precisamente aparece el arte de esto de la obstetricia, ¿no? Se cree que es donde pudo haber comenzado. Y a partir de ahí el crecimiento que ha tenido el hombre a través del tiempo, ¿no? Ya en Egipto, entre el año 6000 y en el 1200 antes de Cristo, y en el papiro de Ebers, que en el 1550 también en antes de Cristo, podemos ver que, bueno, las mujeres eran atendidas ya solo por mujeres, por estas matronas, como les denominamos. Y bueno, el parto se desarrollaba en cuclillas, ¿no? Una de las formas que a veces no era la mejor o la más idónea. Y bueno, que esto en algunos momentos, en algunas, como había comentado, en algunas regiones de nuestro país, todavía podemos ver en algunos aspectos estas condiciones en las que muchas de las personas tratan de ayudar a otras y bueno, quizá no tengan las mejores opciones para poder ayudar, ¿no? Ya para el 1500 antes de Cristo, pues aparecen ya entre los egipcios y los judíos, pues las primeras prácticas que ya son pues correctas o ya tienen una mayor claridad, en donde ya hay aspectos higiénicos, en donde ya se puede hablar a lo mejor de algunas exploraciones genitales o quizá algunas pequeñas intervenciones en el área de la obstetricia, pero aún así, pues esto todavía nos impide llegar a nuestros conocimientos como son en la actualidad. Y bueno, el primer padre de la obstetricia o el primer obstetra reconocido en Grecia fue Sorano de Efeso.
Y bueno, Solano de Feso, que vive del 98 al 138 ya después de Cristo, es considerado ya el padre de la ginecología y la obstetricia. Él escribe una obra maestra sobre las enfermedades de mujeres, en el cual este tratado incluye el aspecto del parto y bueno, que se usa como guía, ¿no? Más de 15 siglos estuvo utilizando sus conocimientos y bueno, es el padre que se conoce como de la obstetricia, el cual es reconocido a través de la historia, ¿no? Él estudia en Alejandría y bueno, ejerce su profesión en Roma y como les digo, bueno, es el tratado, es el más importante de esa época por su estudio, por sus guías para las comadronas romanas. Y bueno, también él habla ya incluso de algunas situaciones como las versiones cuando el producto venía en una condición de estar sentado, en una situación, en una presentación pélvica. Y bueno, también describe el parto, cómo debe de ser atendido por una comadrona, ¿no? Y cómo deben de ayudar a las pacientes, ¿no? O sea, durante el periodo expulsivo y después tenerlas en su cama, después pasarlas a una silla, etcétera, ¿no? En fin, él en su obra pues describe maniobras que son de gran importancia y que en un momento dado pues ayudan en un momento dado para poder facilitar el aspecto en el nacimiento de los productos, ¿no? Para una mejor atención, ¿no? Cómo él empieza a identificar la cuestión del trabajo de parto y describe qué puede comprometer a este parto, ¿no? O incluso cómo proteger la zona por donde sale el bebé, que es la denominada del periné, en donde, bueno, pues ahí también podemos identificar que él habla sobre algunos instrumentos que incluso se pueden utilizar para extraer algunos productos que lamentablemente no pueden hacer y había que ayudarle a las madres a poder extraerlos. Ya un poquito más cerca de nuestra época, entre los años 400 y 1400 después de Cristo, ya en la Edad Media, pues sabemos que obviamente fue una edad muy complicada porque esta Edad Media nos lleva otra vez a la parte del oscurantismo, a esa parte en la que no aparece la ciencia. Los médicos obviamente no examinaban, no observaban ni palpaban nada durante el parto, ¿no? Porque esto se consideraba pues indecoroso, ¿no? Ver a una mujer pariendo era una condición que realmente no era la correcta. Y bueno, independientemente de esto, pues obviamente al no tener ese contacto con los pacientes, pues no sabían ni palpar, ni siquiera qué preguntar, ¿no? Entonces, esta parte de la Edad Media para la obstetricia, pues sí representó una mayor condición de complicaciones y que definitivamente no permitía en un momento dado brindar una atención de calidad y correcta para las mujeres. Afortunadamente, tras el velo de la Edad Media, vuelven a renacer las artes y junto con ello, pues las ciencias y también, bueno, la obstetricia se ve favorecida, ¿no? Los viejos manuscritos que estaban ya conocidos anteriormente, pues vuelven a ser leídos y ya con bastante avidez y ante la necesidad de expresar esas experiencias, pues ya aparecen textos mucho más conscientes para la atención de las mujeres y de las matronas, afortunadamente, ¿no? Y bueno, ya para la época del 1500 a 1510 a 1590, en el siglo XVI, en el siglo XV, XVI, existe ya un gran maestro que también sigue siendo un buen guía para las comadronas, siempre las mujeres muy, muy atentas por ayudar a las personas de su mismo género, facilitan que haya un poquito más conocimiento en este aspecto del nacimiento, ¿no? Y en Francia, en Europa, la maternidad más famosa en ese momento, en el siglo XV, fue el Hotel Dieu de París.
y bueno, este hace progresar obviamente enormemente a la obstetricia y bueno, a través de revitalizar esas ideas, ¿no? De poder ayudar. Ya los médicos de aquella época, pues ya entienden un poquito en cuanto a las condiciones, en cómo viene un producto, si viene cefálico, si viene pélvico, si se puede hacer alguna extracción, si existe alguna condición específica. Y fíjense, curioso que ya para el año de 1579 ya se empieza a publicar la posibilidad de extraer el producto, no por la vía vaginal común, sino por una cesárea, ¿no? Y bueno, la primera cesárea que se tiene registrada ya es en 100 años después, en 1610. Esta primera cesárea se hace intencional y bueno, es la que se tiene conocimiento porque es la que está registrada en la historia y se hace en Alemania. Se hace en Alemania por un médico, Jerónimo Tutman. Tenemos hasta la fecha, que es el 21 de abril de 1610, a una madre en la que tenía ya varias pérdidas. Y bueno, lamentablemente esta mujer, 25 días después de la cirugía, pues fallece. Y obviamente fallece porque pues no se conocían otras condiciones como pudiera ser las bacterias, como podría ser un ambiente estéril, no se contaba aquí los tipos de sutura, las materias el aspecto de apoyo de enfermería, no conocíamos nada de estos aspectos, entonces pues era lógico que quizá en el momento en que el vientre es abierto, pues no se contaba con las mejores condiciones, ¿no? Ni siquiera con guantes para poder evitar ese contacto o ese contagio de las manos con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cómo a través de la historia nos va permitiendo identificar. Y bueno, ahí podemos ver que mucho de este aprendizaje, pues era por transmisión, era de manera presencial, era que había un profesor, un maestro en el cual tenía un poco más de experiencia, el cual preparaba a otras personas, pero bueno, pues en un momento dado la ciencia todavía no había alcanzado esos aspectos de importancia como lo es ahora, ¿no? Ya para el siglo XVI, la verdad es que existe una condición muy favorable con el aspecto de los forceps, ¿no? Mucha gente actualmente oye hablar de forceps y corre, huye, tiembla, no se da la oportunidad de conocer qué es realmente este instrumento tan maravilloso que afortunadamente a nosotros los médicos ginecobstetras nos ha permitido salvar muchas vidas. Y es aquí donde la familia Chamberlain, en el año de 1598, ellos hacen esta herramienta que le dominan forceps, que el forceps en latín quiere decir una pinza, ¿no? O para agarrar algo caliente. Entonces, estas hojas, ellos hablan de dos hojas para poderlas meter en la parte de la pelvis de la madre y poder extraer el producto. Ellos fueron muy famosos y muy buenos. Durante más de 250 años guardaron el secreto. Ellos eran de Francia, pero por cuestiones políticas fueron perseguidos perdón, eran de Inglaterra, y por cuestiones políticas se pasaron al país de Francia, en donde empezaron ellos a ser los mejores obstetras de ese país. Y la gente no sabía cuál era el invento o por qué ellos tenían tanto éxito en sus atenciones. Y bueno, no sabían que contaban con este instrumento, denominado forceps, y que en un momento dado esto no les no lo compartían de alguna manera, ¿no? Hasta después fue que alguno de las generaciones de Chamberlain, después de los famosos Pedro el Viejo, Pedro el Joven, porque todos eran Pedros Chamberlain, después de 250 años compartieron el secreto, ¿no? Y bueno, este secreto ya después se identificó
Y bueno, todavía existen estos famosos instrumentos que se denominan forceps clásicos. Y bueno, estos forceps clásicos porque fueron los primeros que aparecieron. Y estos se encuentran en algunos museos, ¿no? de Francia, en donde se pueden identificar y se pueden ver, ¿no? Actualmente han aparecido muchísimos forceps, muchos son clásicos para extraer nada más al producto y algunos otros son especiales, como podrían ser el forceps de Piper o el forceps de Killian, los cuales favorecen muchísimo también la extracción de los productos cuando ahí existe alguna complicación para su extracción. Y bueno, alguien que sí pudo compartir unas, eh, unas pinzas, unas cuchillas, en fin, se llamó Palfin. Él en 1721 pudo destacarse en el mundo científico porque él le decían manos de hierro o el manos de hierro porque él tenía una forma de tener dos cucharillas paralelas que no estaban unidas, pero que esto facilitaba la extracción de los productos. Y bueno, muchos, sí, a lo mejor, bueno, no es parte de la plática, pero dos de los forceps mexicanos más conocidos, como puede ser el Salas, del doctor Salas y el doctor Salinas, que son médicos mexicanos, son muy parecidos a los de Palfin, que actualmente se utilizan en algunos hospitales todavía y que obviamente han facilitado esto para salvar vidas, ¿no? Y entonces nuestra condición es siempre mejorar esos aspectos de la madre para poder tener esa posibilidad de ofrecer una mejor atención y mayor seguridad tanto para la madre como para el producto, ¿no? Entonces, comento, mucha gente escucha el término de forceps y la verdad, bueno, se aturde, ¿no? Por estas condiciones. Muchos mismos médicos de ginecobstetras, pues nunca pusieron en su vida un forceps y temen hacerlo, ¿no? Prefieren a lo mejor hacer algunos otros métodos o finalizar un embarazo por cesárea, cuando en ocasiones estas herramientas pueden favorecer la posibilidad de combinarse y poder dar una mejor atención. Ya para los años de 1637 a 1700, pues en París también François Morisot facilita mucho del conocimiento a través de las maniobras en productos en pélvico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que el producto tiene complicaciones para poder nacer cuando viene de nalgas, hay tres variedades cuando vienen de nalgas. Las presentaciones de nalgas son tres. Y bueno, cuando vienen así, en ocasiones la cabeza, que es la parte más grande de un bebé, en ocasiones se queda obstruida en la parte de la pelvis. Y bueno, François Morisot, él hace una maniobra o establece una maniobra para poder sacar al producto. Del lado izquierdo ahí podemos ver cómo se encuentra un producto volteado en el que salió de nalgas, y bueno, ahí se ve la maniobra en el que Morisot dice que hay que meter el dedo en la boquita para poder ayudar a extraerlo. Actualmente esa maniobra ya se ha modificado y existe la maniobra de François Morisot modificada, en el cual no se meten los dedos en la boquita del bebé, se agarra del cigomático y con esto facilitamos no lastimar para nada al producto, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos importantes que me llamó la atención también fue esto de la sinfisiotomía, ¿no? En algunos publicados, incluso en algunos libros en la actualidad, se sigue mencionando esto de la sinfisiotomía, que es dividir la pelvis a través de una incisión a la mitad, en la parte central donde hay cartílago. Sin embargo, la primera vez que se realiza en el 1777 por Jean-René Signat,
Este médico lo realiza precisamente en una paciente en la que ya tenía como antecedente niños que ya había perdido 4 productos, ya tenía 4 niños muertos porque pues la paciente tenía una pelvis bastante estrecha y no podía expulsar a los productos. Entonces él dice, bueno, pues vamos a hacer una sinfisiotomía, es decir, separar la articulación de la sínfisis del pubis y con esto obtener el producto, ¿no? Definitivamente sí se pudo obtener el producto de manera viva, o sea, el producto fue un niño que nació vivo, pero lamentablemente cuando nosotros hacemos este tipo de maniobras, pues quedamos en deuda con la madre, porque pues, la paciente tuvo después un problema de una fístula vesicovaginal para toda la vida, ¿no? Hasta que falleció tuvo ese problema. Tuvo a su hijo vivo, pero pues tuvo ese problema. Entonces, actualmente la sinfisiotomía está proscrita y definitivamente hay algunos libros que cuando hablamos de distocias, por ejemplo, distocias de hombro principalmente, es cuando se atora el hombro, uno de los hombros en la pelvis. Esta maniobra se puede incluso leer en los libros, que obviamente son maniobras, como vuelvo a comentar, que son proscritas, pero que pues definitivamente solo el arte del tiempo y el estar en esta condición de la enseñanza de la obstetricia nos permite identificar muchas de estas cosas, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta que no todo lo que se ha propuesto a través de la historia de la obstetricia han sido buenos, ha tenido muy buenos resultados y esto, bueno, pues nos ha impedido en un momento dado poder, poder cambiar algunas ideas, ¿no? Algunas ideas en algún momento. Otros puntos importantes, bueno, señalar que, por ejemplo, ya para el año de 1800, los 1800, desde el 1812, por ejemplo, aparece el doctor Nigel, y bueno, el doctor Nigel, él nos hace una sencilla ecuación para calcular la edad gestacional, que a veces nos cuesta muchísimo trabajo explicar a las pacientes o a los pacientes, ¿no? O sea, siempre te dicen, oiga, doctor, ¿cómo 40 semanas en un periodo de 9 meses, ¿no? Y entonces Nigel establece que, bueno, él hace cálculos a través de meses lunares. Es muy sencilla la ecuación, pero bueno, él establece meses lunares y él dice, bueno, hay 40 semanas en 9 meses civiles, ¿no? En 9 meses civiles nosotros diríamos, pues hay 36 semanas. Pues sí, pero recordar que no todos los meses son iguales. Algunos traen 30, algunos traen 31 y los meses lunares traen 28, entre 28 días. Entonces, si nosotros en 9 meses civiles vemos cuántos meses lunares hay, bueno, pues son 40 semanas de meses lunares. Esa es la gran situación que él establece y que permite que mucha gente pueda en un momento dado conocer con exactitud qué es lo que nosotros, cómo lo calculamos, ¿no? Como ginecobstetras o como médicos o como enfermeras, ¿no? Entonces él nos establece la edad gestacional y bueno, nos establece también las fechas probables de parto y considera ya, habla ya de amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Y bueno, esto ya facilita mucho más el conocimiento de aquellos médicos de esa época, ¿no? Y algo que aparece también en el siglo XIX, en 1821, es el descubrimiento fortuito de la auscultación en obstetricia. A nadie se le había ocurrido que pues el bebé podía tener cierta frecuencia, ¿no? Y conocer su frecuencia permitió que esto después se estableciera como un método de vitalidad. Y es así como de una manera un poco ocasional, el doctor Alexandre de Lejume, él dice bueno, pues que hay que auscultar al producto, pues para identificar la vitalidad fetal en el útero, ¿no? Entonces, de estas pacientes.
y con esto poder identificar que el producto pues simplemente está vivo, ¿no? Está consciente. Actualmente pues tenemos muchos métodos para poder identificar la vitalidad del producto, como puede ser un Doppler, como puede ser un ultrasonido, que obviamente pues también son partes importantes de la historia de la enseñanza en el área de la obstetricia. Y en este momento, pues nos ha permitido identificar, incluso ahorita podemos identificar características en cuanto al trabajo de parto y la relación con la capacidad de la frecuencia cardíaca con el producto y saber si el producto está sufriendo, tiene alguna alteración, si es normal, etcétera, ¿no? O sea, todos esos aspectos que en un momento dado podemos identificar, ¿no? Y bueno, gracias a este descubrimiento que fue fortuito en la auscultación, en la parte de la obstetricia, pues nos ha permitido actualmente llegar a esos aspectos de importancia que en un momento dado actualmente nos favorecen muchísimo para la seguridad de la atención de la madre y del producto. Bueno, en aquel tiempo también había muchos problemas porque, bueno, ya habíamos comentado que los Chamberlain habían conocido, habían ya establecido la parte de los forceps, pero pues no se sabía muy bien cómo aplicarlos, ¿no? Porque ellos nunca dejaron ninguna guía en especial para poder conocer la aplicación de los forceps. Y es en París también en 1821, en donde una enfermera llamada de apellido La Chapelle, conocida como Madame La Chapelle, ella publica un libro en el que basa su experiencia en cómo atender partos. Y es aquí donde ella explica con exactitud cómo colocar las ramas de esos forceps para no causar ningún daño en la paciente. Y bueno, esta fue una de las más apreciadas, de los más apreciados conocimientos que se tiene hasta en la actualidad. Nosotros, a través de esta maniobra que seguimos manejando, fíjense ya después de casi 2 siglos, seguimos manejando estos aspectos muy importantes y seguimos preparando a la gente para que ellos sepan este tipo de maniobras que se han escrito a través de la historia, ¿no? Y con esto facilitar la posibilidad de poder ayudar a la gente, ¿no? Que esto es lo más importante de todo, ¿no? Como siempre digo, la calidad de la atención y la seguridad que podamos brindarle a nuestras pacientes, a aquellas personas que se ponen en nuestras manos y que de alguna manera tenemos que responder con competencias de calidad. Y bueno, otro de los aspectos importantes es que, bueno, ya empieza a aparecer los aspectos de la anestesia y es como John Simpson en 1774 a 1870, que es cuando él está en su actividad como médico, pues introducen la anestesia ya en un aspecto importante, ¿no? Él dice, bueno, ¿por qué tenemos por qué no podemos evitar el dolor en un momento dado, ¿no? Y bueno, ya en 1847 en Edimburgo ya se utiliza con éxito el éter para aliviar el dolor en el parto y al año siguiente, en 1848, ya aparece el cloroformo. Estos dos aspectos nos permiten tener un poquito más de control en el aspecto del dolor de la paciente y con ello, pues facilitar muchísimo más la atención en los procedimientos de obstetricia y en otros procedimientos, no solamente en la disciplina de la obstetricia, ¿no? Porque se empiezan a aplicar a la parte cardiológica, a la parte del cerebro, a la parte del abdomen, etcétera, ¿no? Todo esto nos va facilitando con éxito el poder dar una atención de calidad y de gran seguridad para nuestros pacientes, ¿no? Ya va teniendo más forma esta parte médica, ¿no? Esta parte de condición, obviamente, bueno, pues no había en ese momento no existían ni siquiera las especialidades como tal, ¿no? Los médicos eran médicos generales y todos hemos pasado por ahí con mucho orgullo y hemos tenido esas competencias, ¿no? No solo en la parte de la obstetricia, sino en algunas otras partes, como pudiera ser la oftalmología,
la otorrinolaringología, etcétera, ¿no? O sea, aspectos importantes que hemos vivido como médicos generales en un momento dado y bueno, pues posteriormente nosotros entender que como especialistas en el área, bueno, pues podemos brindar un poquito más de apoyo con estas situaciones, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos de importancia es hablar de Michelis, por ejemplo. El doctor Michelis, bueno, descubrió ya las características de la pelvis y él habla de las características de las mediciones que debe tener una pelvis correcta para poder tener un producto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya va agarrando un poquito más de forma, ¿no? Ya Michelis dice, bueno, ya en 1848 dice, ¿saben qué? Algunas personas no cumplen con estas características y obviamente no van a poder tener un parto de manera adecuada o correcta, ¿no? Entonces, él con esta descripción anatómica que hace de los conjugados, principalmente el conjugado verdadero, que es el que se encuentra en la pelvis media a nivel de las espinas isquiáticas, él define las características de ese conjugado y permite en un momento dado con esto tener más idea de cuándo un producto podría nacer por parto normal o cuándo tendría que ser condicionado para aportarle o realizarle a la paciente una cesárea para evitar no solo el dolor, sino un deceso o alguna otra condición peor a la paciente, ¿no? Y bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante para el crecimiento de la obstetricia, ¿no? Ya para mí, para finales de 1800, ya casi llegando al siglo de 1900, aparece Braxton Hicks y él nos dice, bueno, no se preocupen, el útero se contrae de manera condicionada. Y bueno, condicionada porque esto nos permite en un momento dado identificar que el útero se contrae para poder hacer un poquito más de masa muscular, porque se va a enfrentar al parto. Y en el momento en que se enfrenta al parto, pues las fibras deben de tener una buena característica, una buena distribución, una buena consistencia para que podamos facilitar el trabajo de parto por vía vaginal. Entonces ya Braxton Hicks dice, hay contracciones que son normales y hay contracciones que no son tan normales, ¿no? Pero bueno, estas, las contracciones normales de manera rítmica, de manera interina que produce el útero, se pueden conocer como una variedad normal. Y esto pues también nos permite ya identificar más la fisiología de estos aspectos, ¿no? Y bueno, yo creo que también para finales de este siglo, una de las principales aportaciones que podemos tener hasta hoy en día es las maniobras de Christian Leopold, ¿no? Leopold en 1894 describe las 4 clásicas maniobras para que nosotros identifiquemos las características del producto, ¿no? La presentación, la situación, etcétera, ¿no? O sea, todos estos aspectos que nos permiten en un momento identificar dónde está el dorso, de qué lado está de qué lado están las piernitas, de qué lado tenemos la cabeza, qué tenemos en el fondo, qué tenemos en el fondo uterino, qué tenemos en la parte inicial, ¿no? Cómo viene el producto, si viene sentado, si viene de cabeza, si estas características nos han permitido en un momento dado tener esas 4 maniobras, ¿no? O sea, esas maniobras que nos han permitido identificar qué hay en el fondo, qué hay a los lados del vientre de la madre y qué tenemos en la parte baja, ¿no? Entonces, con todo esto nos ha facilitado muchísimo el crecimiento como, para poder enseñar la obstetricia actualmente en en este siglo, ¿no? Y bueno, no, aquí no acaban las cosas. También en el siglo XIX, en los 1800, como les decía, este año fue de gran relevancia, ¿no? Semmelweis, que es Ignaz Philipp Semmelweis, que es un ginecobstetra húngaro, trabajaba en un hospital y en ese hospital en Viena, observaba la relación de mayor cantidad de infecciones de las pacientes que eran atendidas por los estudiantes después de venir de la sala de disección.
Entonces ya en este tiempo ya había disecciones, había la oportunidad de identificar las características de los vasos, de los nervios y de muchas situaciones, pero bueno, los estudiantes venían de la sala de disección y con esas mismas manos atendían a las pacientes. Bueno, y él concluyó que algo había que se transmitía a través de estas condiciones y empezamos a identificar que había algo que se llama fiebre puerperal, ¿no? Entonces esto, pues obviamente tiene muchos aspectos de importancia y de relevancia, ¿no? Y bueno, también el doctor Dale, Enrique Dale, él dice, bueno, fíjense que a mí me llama la atención que en la parte posterior de la hipófisis hay alguna sustancia que si nosotros la colocamos en la madre, acelera el trabajo de parto. Y bueno, también el doctor Watson, ya para 1913, difunde un esquema de inducción médica para el parto y entonces, bueno, dentro de esto va un extracto del lóbulo posterior de la hipófisis, que nosotros sabemos que es el lugar donde se produce la oxitocina. Y bueno, ya en estos tiempos ya podemos identificar cómo la oxitocina también puede facilitar la atención del parto, ¿no? La oxitocina actualmente no solamente nos ayuda a acelerar el trabajo de parto, la oxitocina es un útero tónico que facilita la contracción del útero y con esto también pues, podemos disminuir la hemorragia en algunas atenciones del parto. Cuando nosotros hacemos, después de que sale el hombro del bebé, nosotros ponemos oxitocina y esto es para evitar que no haya hemorragia, porque la oxitocina también empieza a favorecer la contracción del útero y al favorecer la contracción del útero, por las características de las fibras del útero en relación a los vasos, esto permite que haya una excelente contracción y con esto una disminución de la hemorragia. Entonces, se ha visto que esta tensión que se da cuando nosotros hacemos la oxitocina, cuando nosotros favorecemos esto, esta tensión en el alumbramiento, cuando va a salir la placenta, disminuye muchísimo el sangrado de las pacientes. Entonces son puntos de importancia que nosotros en un momento dado debemos de conocer para poder identificar que nosotros tengamos estos aspectos de conocimiento, ¿no? Y bueno, pues es gracias a estos estudios de los diferentes médicos que actualmente llegamos a tener una atención, como vuelvo a repetir, de calidad y de seguridad para nuestras pacientes. Otro de los aspectos importantes es que, bueno, cuando los productos llegan al conjugado verdadero que ya se había mencionado, ese conjugado verdadero a veces, cuando llegan ahí a esta parte, los bebés tienen que rotar. Y bueno, cuando esto no es factible, se tienen que colocar unos forceps para ayudar a rotar al producto. Y bueno, es así que en 1916 el doctor Killian crea el forceps que lleva su nombre, ¿sí? Que es el forceps de Killian. Y bueno, actualmente también lo utilizamos muchísimo para la práctica obstétrica, ya que nos permite corregir las variedades transversas y corregir la relación que guardan los dos parietales en la pelvis para corregir lo que se llama sinclitismo. Entonces él hace, él aporta su famoso forceps, que por cierto hay varias formas de aplicar la cuchara anterior. La posterior siempre entra en directa, pero hay varias formas de aplicar la cuchara anterior. Y él nos establece que ese forceps nos permite ayudar muchísimo a rotar, sobre todo en esos aspectos. En ese tiempo, pues no existía la magia de la cesárea. Entonces, muchas veces en algunos estados de nuestro México actual, en ocasiones tampoco hay posibilidades de realizar a veces la cesárea. Entonces, esta es una de las herramientas básicas e importantes para el ginecobstetra para poder ayudar a los pacientes a evitar este tipo de cirugías o incluso ayudar
para que los bebés en un momento dado que no se cuenta con los materiales, con las herramientas correctas, podamos facilitar el nacimiento de los productos en buenas condiciones. Y bueno, otro hombre que ya aparece en 1935, este otro médico que es el doctor Eric Brach, él empieza a preconizar alguna maniobra que se llama la maniobra de Brach, que hasta la fecha se utiliza para partos pélvicos, para partos de nalgas, en donde él establece su maniobra para la atención de parto podálico y que actualmente sigue vigente en nuestro momento, ¿no? Entonces, esta parte también es muy, muy importante porque en ocasiones hay en algunas condiciones, pues la paciente no sabe que su producto viene en situación podálica y entonces, pues cuando llega la paciente ya llega en trabajo de parto, ya llega con el producto con alguna condición, y si esa condición se ve alterada, pues entonces Brach hace una maniobra para poderlos extraer de en un solo movimiento, extraer todas las partes del producto sin lastimar el producto, sin lastimar a la madre, y esto, bueno, pues es uno de los aspectos que también los médicos y que atendemos y que ayudamos a las mujeres, debemos de conocerlo, ¿no? Y bueno, viene para 1960 otra situación de importancia, ¿no? O sea, que es la monitorización electrónica fetal. Ya habíamos hablado de que se había identificado que la frecuencia cardíaca podía servir como un medio para poder identificar qué ocurría con el producto durante las contracciones, etcétera. Entonces, esto se logra ya establecer en una gráfica, y esa gráfica que gracias a Hon y también a Caldeiro y Barcia, ellos se realizan algunos estudios para la aplicación en la década de los 70 para la monitorización electrónica, y esto nos permite muchísimo identificar condiciones del producto para poder decidir cuál sería la mejor vía de nacimiento, si por vía vaginal, si por vía abdominal, ciertas características que tienen las ondas, etcétera, ¿no? Entonces ese es otro de las competencias que como ginecobstetra y como médico general, pues, o como enfermera tenemos que saber, ¿no? O sea, interpretar un registro para poder conocer de manera correcta qué es lo que nos quiere implicar ciertas ondas en ese papel, y esas ondas, pues facilitar la vida de las pacientes, tanto del binomio como de la madre, como del producto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de lo más reciente que ya muchos ya conocemos, pues viene la parte de la ecografía. Ya para el año 42 se empieza a hablar de la ecografía. Y bueno, pero ya el uso de la obstetricia, pues 10 años después, 15 años después, ya con el doctor Donald, él dice, bueno, vamos a aprovechar actualmente la ecografía para pues poder tener un conocimiento mayor de qué es el ambiente fetal, cómo viene el producto, qué características tiene. Entonces, pues ahí se empiezan a estudiar ya más características del producto, ya se pueden identificar algunas alteraciones del producto en cuanto a la cantidad de líquido que trae o no trae, en cuanto a las características de sus partes estructurales del producto. Y bueno, ya es hasta el año de 1977 cuando ya aparece la ecografía bidimensional, y bueno, se incorpora de manera ya regular al uso clínico, primeramente en el sector privado y secundariamente ya en el sector público, ¿no? Que entonces ya se hace de manera general. Y bueno, junto a todo esto, pues básicamente se van desarrollando, aparte del ultrasonido, pues la incorporación ya de la resonancia nuclear o la resonancia magnética, en el estudio también fetal. Y pues actualmente podría hablar de muchísimas cosas, ¿no? O sea, lamentablemente, pues el tiempo que tenemos es escaso, y bueno, no quiero tampoco aburrirlos con toda esta plática, pero bueno, es muy interesante cómo hemos ido a través de la historia, desde el parto en el que se hacía de manera solitaria
hasta actualmente las monitorizaciones que podemos tener, las amniocentesis genéticas, las corocentesis, ¿no? Los estudios moleculares, los estudios bioquímicos del DNA libre fetal, en sangre materna, etcétera, ¿no? Todo esto nos ha permitido identificar cada día mucho mejor la atención que se le brinda a la madre y al producto, ¿no? Entonces esto siempre es muy benéfico y siempre nos va a llenar de orgullo saber que la atención que podemos brindarle a alguien más, algún conocimiento, algún comentario con respecto a las competencias que hemos ido adquiriendo, son de gran importancia para poder tener un gran resultado en la madre y en el producto. Y bien, así como todo esto se ha establecido, pues también la enseñanza de la obstetricia a través del tiempo y de los siglos, pues se ha basado en muchas condiciones. Primeramente, pues podemos hablar de materiales que existían de demostración, es decir, algunos domis, por así llamarlos, que fue la esencia de actualmente de los simuladores, ¿no? Y todo esto se hacía por medio de la observación. Los primeros médicos, pues obviamente estudiaron en laminillas nada más, en láminas de algunos dibujos que algunos médicos lograron hacer en algunas disecciones, etcétera, ¿no? Y que nosotros podemos identificar en la literatura médica, ¿no? Y bueno, en la antigüedad, pues todo esto de la obstetricia, pues no era más que de manera presencial. Entonces esto nos ha favorecido que actualmente también la manera de enseñar actualmente la obstetricia en el mundo, pues es totalmente diferente a la que cuando se inició, ¿no? Entonces, en estos aspectos iniciales de la obstetricia, cuando ya se le empieza a retomar como parte de la disciplina médica, pues en la antigüedad la situación era esa, ¿no? Que siempre había un tutor, que era el que más sabía, y bueno, pues un séquito de alumnos que lo seguían y que pues se concentraban en diferentes situaciones en diferentes lugares para poder atender enfermos. Y bueno, esto pues sigue hasta la fecha y bueno, nos ha permitido en un momento dado continuar con nuestro trabajo, ¿no? Eh, Después de esto, bueno, pues existen algunos otros materiales que ya son no solamente las láminas, sino ya son en tercera dimensión, como podrían ser algunos materiales como el de cera, ¿no? La técnica de moldeados de cera, pues se va perfeccionando ya en el siglo XVIII. Y bueno, esto nos permite tener una mejor idea de las características de la mujer. Aparecen ya algunas figuras femeninas que ya se encuentran destinadas para precisamente la enseñanza en medicina. Y bueno, esta época, obviamente, como ya habíamos platicado durante la época de la Edad Media, pues estaba prohibida la exploración de mujeres, pues algunos médicos aprovechaban este tipo de condiciones pues para continuar preparándose, ¿no? Ya que pues que se consideraba, como les había dicho, indecoroso la exploración de una mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, los médicos ya empiezan a tener estos moldeados en cera y esto pues nos facilita muchísimo el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues la adquisición de competencias, ¿no? Otros modelos anatómicos también se hicieron en cartón, en piedra, en fin. Siempre hubo esa idea de contar con este tipo de materiales para poder hacer pues modelos anatómicos que nos permitieran en un momento dado poder facilitar el conocimiento y la manera de aprender la obstetricia como hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, también algunos objetos de enseñanza muy curiosos, porque vuelvo a comentar, pues es lo que da el origen actualmente a los simuladores. Empiezan a formar alguna serie de máquinas de parir en las que simulan precisamente el proceso del parto, y lo realizan de una manera pues más verídica, ¿no? Entonces estos son los inicios ya de la parte de la simulación que actualmente pues es uno de los aprendizajes más importantes que nosotros brindamos con los médicos, ¿no? Con los médicos que están en formación.
Y bueno, una matrona en Francia también, conocida como Margaret de Coudray, ella en 1712 a 1789 diseña una máquina con tela, y esta máquina con tela la utiliza para instruir mujeres que están sin ninguna formación en la campiña francesa, para que en el momento en que venga el parto, pues ellas tengan ya más o menos la idea de qué es lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, pues este es uno de los aspectos más importantes que a nosotros nos da mucho interés y mucha noción de lo que va, de lo que viene, que es la parte de la simulación, ¿no? Y bueno, ya para finales del siglo XX, pues ya tenemos ahora sí el aprendizaje basado en simulación como un modelo y del cual es pues muy utilizado, ¿no? Para desarrollar precisamente esas competencias de las que habíamos hablado en las ciencias de la salud, ¿no? Este uso de maniquíes pues nos permite este adiestramiento para podernos estar identificando las características. Entonces ya aparecen diferentes tipos de simuladores, desde los de baja fidelidad hasta los de alta fidelidad, como podrían ser ya robots que hablan, lloran, comentan y son parte de esta estrategia en donde podemos identificar en estos simuladores el aumento de la presión, las características del aumento de la temperatura, el aplicar medicamentos, etcétera, como si fuera una verdadera persona, ¿no? Respiran, mueven los ojos, hablan, etcétera, ¿no? O sea, tienen el parto y entonces es como nosotros actualmente llegamos a esas competencias que les había comentado del triángulo de Miller, en donde no solamente tenemos la parte del conocimiento, sino el saber demostrarlo y el hacerlo, ¿no? Y sobre todo hacerlo ya en el paciente. Entonces, ese es el objetivo principal actualmente de la enseñanza de la obstetricia en el siglo XXI, ¿no? Y fíjense que qué curioso, ¿no? O sea, haciendo un poquito más de énfasis en esto, bueno, el Colegio Americano de Obstetras y de Ginecólogos, el ACOG, por sus siglas en inglés, y tanto la Sociedad de Medicina Fetal, la SMFM por las siglas en inglés. Entonces, ya incluyen en cursos de simulación en sus prácticas, en sus reuniones anuales, ¿no? En sus reuniones clínicas anuales. Ya, aquí en México también, el Colegio de Ginecobstetricia de México, pues, nos ha permitido ya participar con estos cursos de simulación, en los cuales, pues, nos permiten, brindar este tipo de aprendizaje en los simuladores. Y bueno, algunos datos curiosos es que, por ejemplo, para la Junta Americana de Obstetricia de Ginecología, el ABOG, por sus siglas en inglés, bueno, también ya ha establecido criterios para el uso de estos recursos para permitir los requisitos de mantenimiento de una certificación. Entonces, realmente ya la simulación ha sido uno de los pasos más grandes en los que podemos ya entrar a detalle, y que esto, bueno, incluso hay hasta exámenes, ¿no? Allí en el Instituto Nacional de Perinatología hacemos un examen que se denomina ECOE, que es el examen clínico objetivo estructurado, y en ese examen pues ponemos ciertas áreas o escenarios en donde los médicos van pasando a cada uno de los escenarios y van demostrando las competencias que han adquirido a través del tiempo, ¿no? Obviamente no es lo mismo para el residente de primer año, para el segundo, para el tercero o para el de cuarto, que ya los exámenes para los casi que son ginecólogos, pues ya se hacen en pacientes, ¿no? Porque ya llegamos a la parte final de ese triángulo de Miller que he comentado, pero de los R3 para abajo, pues se hacen en simulación, y esto nos ha permitido tener una certificación de sus competencias. Y bueno, tan es así esta parte tan importante que nosotros podemos ver en el PubMed. Si utilizamos la palabra simulation y obstetrics, podemos observar que podemos obtener cerca de 1113 artículos, ¿no? Pero si nosotros juntamos medical simulation, podemos arrojar cerca de 43,000 artículos que existen para poder utilizarse
en esto de la práctica médica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos esto de mucha importancia, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado en este aspecto en el que vino la pandemia, en el que a lo mejor ya la enseñanza no es tan directa? Y bueno, ¿qué se tuvo que hacer? O sea, o qué tuvimos que inventar o qué tuvimos que hacer para poder modificar y que no se perdiera este conocimiento, que no se perdieran estas habilidades o lograr el desarrollo de estas competencias. Bueno, pues desde hace 3 años se han buscado alternativas para esta enseñanza en la obstetricia y bueno, es a través de las aplicaciones actualmente de Internet y de métodos como el aprendizaje invertido, que es el que se utilizan en algunos diplomados, como es el futuro que tenemos aquí, el futuro diplomado en obstetricia, que es que nosotros nos hacemos cargo de ese desarrollo de las competencias, ¿no? Para los médicos en general. Y bueno, esta práctica ha tenido bastante aceptación en ese aspecto de la disciplina, porque realmente sí ha asegurado el desarrollo de las competencias y esto nos ha permitido, pues, tener un poquito más de posibilidades de brindar, ¿no? ¿Cómo es ese aprendizaje invertido? Bueno, pues nosotros, lejos de que demos la clase y como pasar la clase tradicional a la clase por medios como no es así. O sea, se trata de que el alumno vaya incrementando su aprendizaje, que nosotros a través de esto, de videos y de algunas otras condiciones, vayamos siguiendo el crecimiento de esas competencias a través del tiempo, ¿no? Y bueno, pues generalmente todo va siempre a cambiar, ¿no? O sea, como empecé con mi primera diapositiva en el mar, en esas olas siempre va a haber cambios, ninguna ola es igual a otra, ningún momento en el mar es igual a otro, y ningún momento en la historia de nuestra raza, como humanos, va a ser igual que en cualquier momento, ¿no? Entonces, siempre los cambios históricos y sus tendencias en cuanto a la metodología van a variar para poder tener ese aprendizaje en la enseñanza en la obstetricia, ¿no? Y bueno, la principal bondad que nosotros vemos reflejada en los alumnos es que realmente cuenten con ese tipo de experiencia en los facilitadores, en los profesores, en los maestros, que realmente podamos llevar ese aprendizaje a donde queremos llevar los objetivos del alumno, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ellos estén en este proceso de enseñanza y aprendizaje y que esto no se pierda, ¿no? A pesar pues, de cómo hemos vivido en los últimos 3 años, creo que la gente sigue desarrollando sus competencias y siempre nos ha permitido poder identificar que que ese desarrollo de habilidades y destrezas sí se realicen de una manera correcta, ¿no? Pues con esto acabo mi presentación. Para mí ha sido un honor hablar de todas estas condiciones. Siempre, como les dije en un momento dado, la profesionalización docente es la mejor garantía, ¿no? Que puede existir para que todos los alumnos, todos en cualquier momento, puedan lograr sus objetivos de manera adecuada, de una manera disciplinada, de una forma integrada, de una forma normativa, ¿no? En la antigüedad y pues, en algunas instancias educativas vigentes, lamentablemente, se piensa, como les dije, ¿no? Que tener un título en alguna carrera en general te brinda las herramientas para enseñar y sin embargo nosotros sabemos que actualmente, que es bien sabido que esta asociación realmente no existe. Siempre tenemos que estar luchando por esa posibilidad de profesionalizar nuestra educación y qué mejor enseñanza y qué mejor oportunidad como la que puede brindar nuestra institución, que es IGACEM, en el que nosotros podemos en un momento dado llegar a realizar ese tipo de competencias y llegar a esos conocimientos que de alguna manera se pueden brindar de manera correcta y de manera adecuada para todos nosotros, ¿no? Bien, pues con eso finalizo mi presentación y bueno, pues entonces me regreso a las cámaras, por si alguien tiene alguna duda, algún comentario,
alguna pregunta. Para mí, un placer siempre estar al pendiente y muchísimas gracias por la oportunidad de poder comentar esta pequeña sesión de historia y de conocimiento de cómo vamos creciendo nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Pues, doctor Carlos Stringlos, quedó a sus órdenes. Muy bien, Juan Luis. Pues yo te quiero dar las gracias por esa impartición de este curso breve sobre la evolución de la obstetricia. Y bueno, pues como siempre te lo agradezco la participación de todos. Recuerden que nosotros somos una universidad para adultos, para personas que trabajan. Tenemos preparatoria, licenciaturas, maestrías y doctorados para el personal del sector salud. Y bueno, las clases son una vez a la semana. Nuestra titulación es sin tesis. Les quiero pedir a todos si pueden abrir por favor sus cámaras y le voy a pedir al señor Iván Cervantes que nos tome la foto tradicional de estos cursos para que quede la evidencia que se dio. Y bueno, veo que están escuchándolo hasta personal en los hospitales. Muchas gracias por ello. Iván, por favor, para que tomes la fotografía tradicional y quede la evidencia en que todos estuvimos aquí presentes escuchando al doctor Juan Luis García Benavides. Un aplauso. Muy bien, un aplauso, efectivamente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Interesante. Gracias, doctor. Muy, Doctor, muchas gracias. Muy buena Gracias. su ponencia. Muchas gracias. Muchas pues gracias. bueno, la próxima Gracias. Muy buen semana tema. tendremos Gracias. un curso Buenas noches, también buen gratuito. tema. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un curso de tanatología para Estuvo muy personal bueno. hospitalario. Esperamos que puedan asistir. Muchas Gracias gracias, a todos. doctor Carlos. Pasen buenas noches. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias, Gracias. doctor. Bye. Muchas gracias, Un buenas abrazo. Hasta luego. Muchas Un abrazo, gracias. doctor Ay, Carlos. gracias. Bye. Gracias. Gracias.